Muy buenas noches a todos. La Escuela de Formación en Ingeniería y Tecnología Yatay les da la bienvenida a la conferencia virtual con el tema Aplicaciones de MATLAB en Ingeniería Sísmica y Estructural, impartida por el ingeniero Brian Cagua. Yatay es una escuela de formación con presencia en Latinoamérica que tiene como objetivo principal contribuir al proceso de formación de estudiantes y profesionales en ingeniería y arquitectura en temas y herramientas atingentes a la ingeniería estructural y sismorresistente. Les invitamos a visitar la página web y redes sociales de Yatay, donde podrán encontrar los videos de las conferencias e información sobre los próximos cursos. Adicionalmente, les extendemos la invitación al curso virtual gratuito Introducción a la Programación en MATLAB, a realizarse en el mes de agosto, enfocado a la aplicación en ingeniería sísmica, y los cursos de Diseño práctico de edificios con aisladores elastoméricos, Introducción al diseño y construcción en madera, Programación en Python con aplicaciones a ingeniería estructural y suelos, e Inteligencia artificial aplicada a la ingeniería estructural. El día de hoy tendremos la conferencia Aplicaciones de MATLAB en Ingeniería Sísmica y Estructural, impartida por el ingeniero Brian Cagua. Brian es ingeniero civil, con mención en estructuras, graduado con distinción summa cum laude de la Escuela Politécnica Nacional y reconocimiento de mejor egresado en su promoción otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Pekín. Brian es graduado con honores de la Maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial en la Universidad de las Américas UDLA y es egresado de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Civil con mención en Estructuras de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESA. Tiene estudios de diplomado superior en estructuras convencionales y sistemas de disipación y aislamiento sísmico desarrollados en el CICP. Acredita certificación como técnico de ensayos de campo del concreto, grado 1, según la ENLACE de Estados Unidos, y especialidad en gestión BIM. Actualmente es estudiante investigador de doctorado en la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Además, el ingeniero Brian ha sido ponente en seminarios nacionales e internacionales, investigador del blog de Science Lab y autor y revisor de artículos científicos. En el campo profesional, el ingeniero Brian se ha desarrollado como técnico de proyectos de ingeniería en la entidad colaboradora de Sintexa, como ingeniero estructural en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Ecuador, como docente universitario e ingeniero consultor en estructuras y peligro sísmico. Damos la bienvenida al ingeniero Brian Cagua y agradecemos a todos los asistentes por el interés en participar en esta conferencia. Les invitamos además a realizar sus preguntas en la pestaña del chat de Zoom y Facebook, los cuales serán respondidos al culminar la conferencia. Ingeniero Brian, la sala queda en sus manos. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Voy a apuntar el video. Voy a apuntar también los controles. Por favor, me confirman que se está viendo la presentación, que se escucha bien. Todo bien, Brian. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos el día de hoy a esta conferencia sobre aplicaciones de MATLAB en ingeniería sísmica y estructural. El contenido, vamos a ver un poco sobre qué es MATLAB, la motivación para utilizarlo en el campo de la ingeniería estructural, en ingeniería sísmica, algunos sitios donde podemos encontrar recursos útiles para estas ingenierías y cómo empezar con MATLAB también. Otros programas que no son MATLAB, siempre es la pregunta, ¿y qué pasa con el Python? ¿Qué pasa con R? Hay algunas otras aplicaciones comerciales, SAP 2000, ETAPS, ya lo vamos a ver, y también reflexiones y consultas al final. Bueno, MATLAB es un lenguaje de programación de muy alto nivel, tiene ya muchos años en el mercado, desde 1984, y es una abreviación de laboratorio de matrices, básicamente. Se puede realizar allí cálculos numéricos con vectores y matrices. Esa es nuestra ventaja en el campo de la ingeniería sísmica y estructural, que muchos de los problemas los podemos presentar en función de matrices. Entonces, es una herramienta muy utilizada a nivel de investigaciones y a nivel de desarrollo de análisis
de ciencias e ingeniería. Como motivación, les voy a contar desde mi experiencia cuáles han sido las ventajas de utilizar MATLAB, qué me parece respecto a otros programas y por qué les recomendaría aprenderlo y utilizarlo e implementarlo en sus investigaciones y también en sus proyectos particulares. Vamos a ver que no todo se debe empezar a programar desde cero. Hay muchos recursos que les voy a compartir en una sesión de esta conferencia que ustedes pueden descargar, obtener y les van a ser de mucha utilidad en su vida profesional. En una de las investigaciones que tuve la oportunidad de participar junto a la ingeniera Julia Pilatasi, al ingeniero Félix Vaca y al doctor Roberto Guiar, investigadores de Ecuador, la pregunta es, vamos a generar estructuras de manera automática para hacer análisis paramétricos que nos lleven a ver qué relación existe entre las derivas de piso y la cuantía de columnas. Entonces, este término de cuantía de columnas es la relación entre la sumatoria de las áreas de columnas en planta baja respecto a la sumatoria del área de construcción. Entonces, si nosotros nos fijamos en la figura de la derecha, en planta baja le he puesto de color rojo, simplemente ilustrativo, las columnas. Entonces yo sumo el área transversal de esos elementos. Y el área de construcción es el área de construcción que va a vibrar durante un evento sísmico, durante una excitación externa. Entonces, en la primera imagen ustedes ven acá unos muros y unas vigas de color verde. Eso lo hacemos como si fuera un subsuelo. Entonces, esa área de esos niveles no va a influenciar en la respuesta dinámica de la estructura, a menos de que sea una estructura muy alta, a menos de que sea una estructura en los cuales los primeros subsuelos puede llegar a participar su masa, que no es, digamos, la mayoría de los casos. Entonces, el área de construcción es la sumatoria de las áreas de las losas, de los niveles que van a vibrar. Área de nivel 1, el nivel 2, el nivel Tsugi. En Ecuador, el ingeniero Félix Vaca, la ingeniera Julia Piatasi y mi persona, formábamos parte de Sintexa, entidad colaboradora, de la cual el ingeniero Félix Vaca aún es coordinador de ingenierías. Entonces, dentro de las revisiones de los proyectos estructurales, este parámetro, cuantía de columnas, era muy fácil de calcular, como para tener una primera idea de qué tan flexible, qué tan rígido, o qué derivas, a qué nivel de derivas, podemos estimar que tendrá esa estructura en diferentes tipologías, en diferentes sistemas estructurales, obviamente, y tener una primera aproximación, ¿no? Hacemos esta relación y, de hecho, este parámetro viene de la experiencia del ingeniero Félix Vaca, que es una persona que está en estos procesos desde el inicio de las revisiones en Quito, en Ecuador. Entonces, como resultado, se obtiene esta relación. Ustedes pueden ver acá, en el eje vertical, las derivas. Está marcada una línea de color roja, el 2%, que es el límite de derivas para pórticos de hormigón en Ecuador, 2% de deriva inelástica. Y en el eje horizontal tenemos la cuantía de columnas, que es esta relación explicada previamente. Cada puntito que ustedes ven como un círculo, una cruz, un triángulo de colores, es el resumen de una estructura. Entonces, ustedes ven aquí alrededor de 300 estructuras modeladas sobre suelos tipo C, D y E en la ciudad de Quito. Entonces, lo que vemos es que hay esta relación y que para tener una deriva del 2% o menor a eso, la cuantía de columnas debería ser del 4 por 1000 o mayor. Entonces, como mínimo, un 4 por 1000. Si tienen un valor mayor de cuantía de columnas, significa que el área de los elementos de columnas que van a resistir la mayor fuerza de corte es mucho más grande. Entonces hay mucho menor deriva, muy probablemente en esa edificación. Asumiendo de que no van a cambiar tanto las secciones en elevación y algunas otras hipótesis que pueden encontrar en el artículo. Entonces, este índice, hay una relación clara entre estos dos parámetros y es fácil de obtener en oficinas de ingeniería. Entonces, ustedes están haciendo los
proyectos al final calculan este índice y dicen, bueno, me salió 5 por 1000. Entonces es muy probable de que en realidad se cumple con derivas menores al 2% para estas condiciones, ¿no? Suelo C, D y E en la ciudad de Quito. Y también este gráfico es para estructuras de pórticos de hormigón armado. Allí utilizamos para realizar estas simulaciones, no programas comerciales, sino en MATLAB, con modelos simplificados de un grado de libertad por piso y masas concentradas. La ventaja es que al analizar 300 estructuras en diferentes suelos y con las diferentes condiciones, vigas banda, vigas peraltadas, que ustedes pueden encontrar con mucho más detalle, como les digo, en este documento, se lo hizo muy rápido. En realidad tomó 10 minutos el análisis, pero los programas tomaron varios días en hacerlos, en tener los scripts, las líneas de código, y después solamente fue cambiar los parámetros y esperar que se ejecute. Esto en un software comercial es mucho más complicado de hacer, ¿no? Modelar muchas estructuras. Tal vez un caso particular, si es que tiene su facilidad, pero ya a nivel de múltiples estructuras no es tan recomendado. Además de ese artículo, también en la revista del Colegio de Ingenieros Civiles de Ecuador, se presentó unas recomendaciones de cuantía de columnas para el control de derivas de piso. Ustedes lo pueden encontrar en la página web del Colegio de Ingenieros Civiles de Ecuador. Y aquí está el resumen de esta investigación. Es esta tablita acá, donde dice como mínimo se recomienda 4 por 1000 para estructuras de hormigón armado, solo pórticos. Si son estructuras de acero, 3 por 1000. Si hay muros, bueno, ya la participación de los muros se la debe considerar en las direcciones ortogonales, digamos en sentido X, en sentido Y, o para diferentes sistemas estructurales como mampostería estructural, sea confinada o reforzada, o inclusive la caña o el bareque, ¿no? Estos valores vienen de la experiencia especialmente del ingeniero Félix Vaca, que ha estado involucrado en proyectos, en revisión de proyectos estructurales. Además de la revisión, también fue docente de la Politécnica Nacional. Entonces, a partir de toda su experiencia, se plasmó en estos documentos. Bueno, un poco más de detalle, yo podría hablarles solo de primeras 2 slides durante toda una tarde. Acá hay una conferencia que me invitaron a dar en ERIESPE, donde se explica mucho más a detalle qué se hizo para los modelos. Dura alrededor de 1 hora 20, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, y ahí van a tener más información al respecto. Pero vemos el potencial, en realidad, que tiene MATLAB, que tienen estos modelos, para poder llegar a valores, a parámetros interesantes. Pero no solo en cuanto a modelos simplificados de un grado de libertad, sino también en analizar estructuras con diagonales concéntricas o excéntricas, en el espaciales, hacer análisis espacial de estructuras irregulares, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, incluir análisis no lineales, e inclusive con nuestro grupo de investigación SensiLab hemos desarrollado algunos programas que nos permiten introducir los datos a través de este MATLAB y hacer los análisis, los cálculos en OpenSys. Entonces, utilizamos OpenSys para realizar esas simulaciones, pero si no saben OpenSys, pero conocen algo de MATLAB, esto ya es un poco más amigable. Entonces, es un primer paso tal vez para ir a OpenSys. Y después sí, hay unas limitaciones que ustedes pueden superarlas yendo directamente al programa. Acá hay algunas otras aplicaciones, como ustedes lo ven, inclusive esto que está acá es un análisis de estructuras, perdón, tridimensionales con mamposterías. Entonces, ustedes todo esto pueden encontrar mucho más detalle en el grupo de investigación SensiLab. No solo en estructuras, también en peligro sísmico. Escalar espectros, generar espectros, ver cuál es la respuesta de no lineal para ductilidad constante, las relaciones Gutenberg-Richter, hacer un análisis de atenuación de algún parámetro de movimiento del suelo, aceleraciones, entre otras aplicaciones interesantes dentro de esta rama que es peligro sísmico. Entonces, como ustedes han logrado ver en estas últimas 2 diapositivas, yo he colocado acá el logo de SensiLab, de este grupo de investigación, y que es
SensiLab, bueno, es un sistema computacional desarrollado como una herramienta para la enseñanza de ingeniería sísmica estructural. En realidad, la persona que empezó a desarrollar esto es el doctor Roberto Aguiar desde 1993. Sensi 1, Sensi 2 y Sensi 3, que hacían análisis no lineal de pórticos de hormigón armado. A lo largo de su carrera como docente, el doctor ha desarrollado otras aplicaciones en puentes, empresas, y si ustedes buscan las tesis en las cuales él ha participado como director, van a encontrar muchas más aplicaciones que no los estoy nombrando en este momento. Las últimas en las que hemos estado trabajando es en una interfaz, una interfaz no gráfica, sino una interfaz para ingresar los datos del análisis mucho más sencilla y tener resultados muy parecidos a los que da programas comerciales como el SAP 2000 o el ETAPS, con colores en función de la relación demanda-capacidad. Acá está el blog sensilab.wordpress.com, en el cual ustedes pueden ver el doctor Roberto Aguiar, que es nuestro coordinador, que está guiándonos en este grupo de investigación, y personas que colaboramos con toda esta investigación de manera voluntaria, gratuita, y tratando de aportar a nuestra comunidad de ingenieros en Ecuador y en la región también, ¿no? Está abierto ya al mundo. De hecho, me siento muy orgulloso, hemos tenido muchas visitas, tenemos ya aproximadamente 2 años con el blog, desde que empezó la pandemia, y cada vez más personas siguen las conferencias o siguen la página web. Dentro del blog hay una pestaña en la cual ustedes pueden descargarse estas funciones, o sea, ustedes pueden descargarse estos programas. Lamentablemente no están todas las funciones, es mucho tiempo, digamos, que nos toca invertir en ordenar, en presentar. Entonces, estamos constantemente actualizando la página. Ya nuestra intención es compartir lo que más podamos de las funciones, los últimos avances, verificarlas primero antes de poderles transmitir, y después ponerlas a disposición de que alguien más las use y desarrolle investigación o haga su ejercicio profesional a través de estas funciones. Pero hay una pregunta tal vez, ¿existen más recursos de MATLAB que SensiLab? Que si bien este grupo de investigación ha aportado mucho con funciones de MATLAB, hay videos de las cátedras del doctor Roberto Aguiar, y ha habido muchas presentaciones al respecto de cómo utilizar estas funciones. Entonces, la pregunta es, ¿y hay algunos otros blogs o hay algunas otras partes donde yo pueda descargar estos recursos? La respuesta es sí. Muchos investigadores a nivel mundial utilizan el MATLAB como una herramienta potente para sus análisis. Por ejemplo, les presento acá un artículo del profesor Gabriel Candia y colaboradores. Acá vemos algunas personas que han trabajado también en esa investigación. Y en el resumen, ellos dicen que esta plataforma llamada Seismic Hazard fue desarrollada en MATLAB. Podemos ver acá las imágenes o algunas de las imágenes que yo he tomado del artículo de lo interesante que puede llegar a ser aplicado esto al peligro sísmico, ¿no? Hay algunos ejemplos al respecto de las zonas fuentes en Chile, las curvas de atenuación, y miren acá, o sea, ustedes tienen computación en paralelo. Entonces, hay algunas ventajas de utilizar MATLAB. Pero otra vez la pregunta es, ¿y me puedo descargar estas aplicaciones? Algunas sí. En este caso, la aplicación que yo les mostré, se la pueden descargar. Por ejemplo, dentro del mismo artículo, nos dan el link en el cual uno puede ir a la plataforma de GitHub del profesor Candia. Hay un archivo de indicaciones y dentro de código uno puede descargarse todo en un archivo comprimido. Entonces, les dan acceso a todos los códigos que han desarrollado y están ordenados y están actualizados en esta plataforma. Este proyecto, en el paper yo he tomado estas imágenes también de agradecimientos. Si ustedes pueden darse cuenta, es un proyecto bastante importante que tiene participación de universidades, de centros de investigación nacionales e internacionales,
a nivel de Chile y becas también. Por ejemplo, hay ayuda, hay fondos a la investigación. Entonces, no está solamente una persona detrás de esto, sino que lleva su tiempo. Y además de eso, en el artículo mismo, ustedes logran ver de dónde obtuvieron los datos y los recursos. Entonces, ellos son muy transparentes en decir, bueno, no todos los códigos tal vez fueron inéditos. Hemos utilizado mucha de la información disponible en Internet y esto lo he sacado del artículo directamente y nos dice acá que han tomado ciertos modelos de atenuación, han tomado códigos y han modificado códigos del grupo de investigación de Jack Baker de la Universidad de Stanford. Entonces nos dan el link y esto ha sido con fecha en 2019. Yo ingresé el día de hoy al blog de Jack Baker, docente de Stanford, y claro, uno simplemente pone esas palabras, Jack Baker, Stanford, grupo de investigación, y aparece toda la información. Miren acá, ¿qué nos da el profesor? Nos da mucha información respecto a publicaciones de peligro sísmico. Él trabaja mucho en el Seismic Hazard, en el riesgo sísmico, también análisis de riesgo. Y tiene otra vez este icono, tal vez si no lo conocen a este icono, es el GitHub. Ya vamos a ir a la plataforma. Significa que él comparte mucho de su código, mucho de su trabajo en esta plataforma. Por favor, me confirman que me están escuchando y se está pasando las diapositivas. Sí, Brian, todo bien. Muy bien, muchas gracias, Federico. Bueno, también he colocado acá, dentro de su plataforma, tiene su libro, un libro bastante interesante, y sus redes, ¿no? Donde uno puede seguir las publicaciones del profesor y estar al tanto de lo que están avanzando día a día en este grupo de investigación. Yo voy a compartir también la presentación, las PPT, para que ustedes lo tengan a disposición y puedan después, dentro de la Escuela de Formación, Ingeniería y Tecnología de CHAI, descargar esta información y acceder a sus sitios web. Entonces hay gente que está trabajando arduamente y está compartiendo. Una plataforma donde se comparte esta información ya de una manera más profesional, más organizada, es a través de GitHub. ¿Qué es esta plataforma? Rápidamente, este GIF es un repositorio en el cual yo puedo tener mi documento, digamos, mi código, mi archivo, y más personas puedo ir cambiando yo mismo, haciendo correcciones, modificaciones, actualizaciones, y todas esas versiones se van actualizando en este documento final, automáticamente. E inclusive lo puedo poner a la comunidad científica, profesional. Si alguien encuentra un error en alguna de las rutinas, lo puede corregir directamente y se actualiza la versión final. Entonces, es una biblioteca digital que se va actualizando, complementando, y allí se comparte esta información. Entonces, bueno, esto es el complemento, ¿no? GitHub es todo eso. Tal vez un poco más de cómo lo hace esta plataforma o cómo se trabaja en este sitio. Lo pueden ver en este video de YouTube. A mí me gustó mucho ese video, dura 3 minutos, es muy informativo. Y si no conocen esta plataforma, les invito a ingresar. Hay código no solo de MATLAB, hay código de Python, de R, hay muchos programas que están compartiendo. De hecho, todo lo que tenga que ver con versiones se puede colocar en esta plataforma, no necesariamente código. ¿Ya? Esto, claro, ya es un paso más allá y así es como se está trabajando actualmente. Personalmente, con SenseLab, espero en algún momento poder llegar a compartir todos estos códigos en estas plataformas, organizar, ordenar toda la documentación y publicarlo en esta plataforma. La ventaja es que no solo es el código, sino que muchas veces es el código y la documentación. Artículos, manuales de usuario o archivos de
indicaciones. Lea esto y aquí está toda la información que usted necesita. Entonces me parece muy interesante cómo se está avanzando a nivel mundial en la ingeniería y de hecho en el conocimiento en general. Bueno, ya después de ver que no necesito empezar desde cero un proyecto, que hay muchos recursos disponibles y que a nivel mundial lo están utilizando, la pregunta puede ser, ¿y cómo empiezo con MATLAB? O sea, generalmente uno sabe a dónde quiere llegar, uno tiene la idea clara, pero la pregunta es, ¿y ahora cómo hago para empezar? ¿Cómo hago? O sea, ¿qué camino sigo? No hay una receta para hacer programación en MATLAB, pero muchas veces el no saber qué camino seguir o cómo empezar a aprender MATLAB nos puede llegar inclusive a frustrarnos y a decepcionarnos completamente y a abandonar la idea de continuar con la programación. Bueno, yo aquí les aplaudo y les felicito por estar en esta conferencia el día de hoy. Eso significa que están ansiosos de aprender más. Tal vez ya conocen de MATLAB, ya hacen programas, pero les interesa ir un paso más allá. A ver qué nos va a contar hoy Brian sobre MATLAB, qué hay, qué nos puede transmitir. Entonces, están buscando más conocimiento. Y ese es en realidad el primer paso. Apoyando a ese primer paso, como Yachai, les invitamos al curso de introducción a la programación en MATLAB, que va a ser gratuito. Vamos a tener alrededor de 6 horas de curso en agosto. Fechas y horarios tentativas. A las personas que estén llenando las inscripciones se les va a confirmar todas las indicaciones a través de correo electrónico que nos dejen y a través de los datos que nos proporcionen. Y les invitamos a que se inscriban. En realidad es un curso gratuito. Ustedes tienen, el ingeniero Federico les va a enviar el enlace por si todavía no lo han hecho. Hay cupos limitados, ya tenemos hasta el día de hoy, me parece, más de 100 personas inscritas. Entonces les animo a que lo hagan. Pueden compartirlo si son docentes con sus estudiantes. Siempre, yo estoy seguro de que al final del curso yo me voy a llevar un aprendizaje también, y si ustedes conocen algo y lo pueden transmitir en el curso con los demás participantes, es bienvenido también. Entonces, les animo a hacerlo. Ya habíamos visto MATLAB, un laboratorio de matrices de manera general. La ventaja de las matrices es que nos permite programar, nos permite relacionarnos con o es ideal para hacer programación y para sistematizar esos procedimientos, esos algoritmos. Si son ingenieros civiles o si están avanzados en la carrera de ingeniería civil, van a conocer que nuestros métodos matriciales, o van a recordar los métodos matriciales de la universidad, y allí, claro, nosotros planteábamos matrices y a través de esas matrices las resolvíamos. Entonces, resolvíamos el problema específico, hallar las derivas o ver cuál es el impacto de algún factor importante, etc. Allí, en realidad, está la ventaja del MATLAB. Entonces, el primer paso también es, más de saber MATLAB, es saber la teoría que está detrás de los códigos de programación, qué es lo que quieren programar. Entonces, hay que estudiar, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer algún análisis de armaduras, ¿cuál es la teoría que está detrás? El método matricial, y eso involucra de que tenga un sistema fundamental con ciertos grados de libertad, y que yo lo puedo a través de matrices de paso, de transformación, pasar a sistemas locales y luego a un sistema global, donde allí vamos a definir las acciones, las fuerzas, tanto acciones externas como al final nos va a ayudar a determinar desplazamientos y fuerzas internas de los elementos. Entonces, allí hay una ventaja importante, o sea que necesitamos vincular la programación con nuestra teoría. Hace un par de días estuve viendo un LinkedIn muy interesante, una publicación, que decía: todo lo que yo he programado me ha servido para reforzar mis conocimientos en esa área específica. Entonces, actualmente está tomando mucha fuerza la parte de Machine Learning, pero tiene su base en la estadística, en los principios fundamentales de las matemáticas. Entonces, la persona nos comentaba allí su historia y nos decía: quiero entender cómo obtener el promedio, prográmelo. Y estoy seguro de que
no solo estudiándolo, sino al programarlo, usted va a aprender el doble o el triple, o va a ver los problemas o los más interrogantes de las cuales usted tendría si solamente lo lee o si solamente lo revisa en papel. En realidad, eso también me ha ayudado a mí. Yo me sentí muy identificado con esa historia. Entonces, la escalera para hacer con MATLAB, y yo creo que para la vida, es tener una visión, trazar un plan, eso llevarlo a una idea, y aquí hay un escalón, hay varios escalones muy fuertes de subir, que son el esfuerzo, ¿no? Involucra horas de trabajo, equivocarse, repetirlo, preguntarle a alguien, hasta llegar a el éxito que ustedes han querido alcanzar. O sea, y no necesitan subir una gran escalera, pueden ir con escaleras pequeñas y en los diferentes niveles van a tener una gran satisfacción. Toda la conferencia, en realidad, lo estoy haciendo desde mi perspectiva personal, motivándoles a aprender MATLAB, a relacionarse con este programa. Y no están solos. En realidad, como ustedes pudieron ver en las diapositivas anteriores, hay una comunidad trabajando. Y hay una comunidad que está dispuesta a compartir su código y su conocimiento. Y si usted dice, hay un error, hay foros en Internet sobre MATLAB, sobre Python, sobre cualquier cosa ahora, matemática, química, que le ayuda a superar esos problemas. Dicen, yo también tuve ese problema y lo resolví de esta manera. O sabes qué, te estás equivocando en esta línea, el código no era con coma, era con punto, y ese era todo tu error. O la variable, alguna cosa así. Entonces, casi todas las respuestas que uno tiene, que uno se le presenta durante la programación en MATLAB o en cualquier otro lenguaje, la solución ya está, alguien más tuvo ese problema y ya está en Internet. Entonces, hay mucha información y solo es cuestión de buscarlo. Y son una comunidad, entonces hay mucha gente apoyándole también detrás, diciéndole, así se soluciona esto, o te recomiendo que pongas este código y te va a ir mejor, ¿no? Si ustedes están iniciando con MATLAB, tal vez hacer una aplicación como la que les mostré al inicio, y si no tienen un apoyo institucional o de un grupo de investigación muy fuerte, va a ser complicado. Entonces no se impongan esa meta como primer lugar, sino más bien traten de dividir a todo ese camino en caminos pequeños. Entonces, ya lo primero que tengo que hacer es ver cómo funciona, qué son las variables, cómo se guardan los vectores, las matrices, cómo se escoge un elemento o una serie de elementos de esos arreglos, y cómo utilizar bucles y hacer programas pequeñitos que los podrían hacer inclusive en Excel o en cualquier otro, o a mano, con algunos cálculos con una calculadora, inclusive con esas calculadoras de bolsillo que sonaban, ¿no? Ti, 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 ti. No necesitan más. Pero ese primer paso de entender la teoría y de ir ya haciendo código, haciendo programas, que les va a tomar tal vez un poquito más de tiempo al inicio, les está preparando para después ir a niveles más altos, no hacer programas más fuertes o a entender los programas que ya están hechos. No significa que estas aplicaciones pequeñas, que se las ve en la universidad en muchos de los casos, no sean útiles. En realidad son muy útiles, y en el curso, en estos 3 días, ustedes van a aprender lo básico de MATLAB, pero yo creo que lo necesario, con lo que podrían desarrollar programas básicos y hasta programas intermedios. Claro que con trabajo, prueba y error, pero con esas bases ya lo podrían hacer. Estos son los ejemplos, voy a poner 3 ejemplos de los que vamos a ver en el curso los vamos a ver con más detalle, pero supongamos que tenemos un sistema de un grado de libertad, algunos están tomados, o los 3 más bien están tomados del libro de dinámica del doctor Roberto Aguiar, que se encuentra en el perfil de ResearchGate del doctor, a disponibilidad, están gratuitos allí también, se pueden descargar estos libros en las versiones anteriores, y las nuevas versiones las pueden encontrar en el blog de Science Lab, que tienen un precio representativo como para el esfuerzo que se da en todo elaboración de todo este material. Entonces, en este sistema de un grado de libertad,
tenemos nuestros parámetros, rigidez, amortiguamiento, masa, una excitación externa, una fuerza que es un armónico, F sub 0, seno de omega t. Y planteamos nuestra ecuación de movimiento. Masa por aceleración, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento, es igual a esa acción externa, a lo que está generando el movimiento en el sistema. La solución de esto es a través de una solución homogénea, que es igualando esta expresión a 0, y una solución particular, que es igualando esta expresión a el valor de la excitación externa, este parámetro F sub 0, seno omega t. Al resolver esas ecuaciones diferenciales, se obtiene la solución homogénea, la solución particular, la suma de ambos es la solución total. Para ver aquí el impacto de la amplificación dinámica, yo voy a decir que la solución homogénea no me interesa. Va a ser 0, digamos, no le voy a poner mucha atención. Y la solución total es únicamente esta solución particular que está dada por esta expresión. En un primer caso, voy a decir, este sistema no tiene amortiguamiento, en un primer caso. Por lo tanto, la respuesta queda de esta forma. Esto se simplifica y queda de esta forma. Si yo hago un poco de matemáticas al respecto de esa expresión, yo puedo decir que la respuesta de desplazamiento Q es la amplitud por seno omega t más gamma, ¿no? Este seno, no importa de lo que ustedes tengan aquí en el interior, vamos a tener que siempre va a variar entre menos 1 y 1. Por lo tanto, no lo vamos a poner como atención. La amplitud de la respuesta depende únicamente del parámetro señalado en rojo. Ese parámetro, amplitud, yo lo puedo relacionar a través de las frecuencias y a través de las frecuencias de la excitación y del sistema, a través de esta relación R, recordando de que tenemos nosotros que omega n al cuadrado es rigidez sobre masa. Al hacer este cambio de variable, la amplitud de la respuesta de desplazamiento depende de la F sub 0, de la amplitud de la fuerza o de la excitación externa, de la rigidez del sistema y de la relación entre las frecuencias del suelo, digamos, de la excitación externa y del sistema. Si yo presento qué pasa para diferentes relaciones de frecuencias, que está relacionado también con el periodo, digamos, podría decir que al final está relacionado a través de este 2pi. Entonces, yo tengo gráficas de este estilo, que la respuesta de desplazamiento, esa amplitud va a depender de la relación de frecuencia o de la relación de periodos que está, digamos, detrás de esta expresión. Y si coinciden esos periodos, esas frecuencias, la respuesta va a amplificarse, llegando aquí a ser hasta infinito. Y eso es resonancia. O sea, esto va a tener una amplificación muy importante en términos de desplazamiento, indistinto de los parámetros de rigidez, indistinto de los parámetros de masa. Miren, acá hay para diferentes parámetros de rigidez. Si coinciden los periodos de la excitación externa y del sistema, va a haber una amplificación. Eso es lo que vemos en esta gráfica. Cuando ya tenemos amortiguamiento, que es la realidad, porque muchas personas dicen, claro, pero esto no es real. La realidad es que tenemos un amortiguamiento. Esta parte matemática lo pueden ver directamente y con mucho más detalle en el libro que pueden descargar en la página de ResearchGate del Dr. Aguiar. Pero lo que vemos es que de la expresión de la respuesta particular, ya no podemos simplificar este término C. Pero si hacemos un poco más de matemática, nuevamente a esta expresión en rojo, que es la respuesta de desplazamiento, la puedo transformar en desplazamiento que depende de una constante, de un desplazamiento estático, F sub 0 sobre K, de D mayúscula, que es la amplitud de la respuesta, y esa amplitud nuevamente está relacionado con este parámetro R. R era la relación de frecuencias. Al final está detrás la relación de periodos, si lo quieren ver de esa manera.
Entonces, en este caso, con amortiguamiento ya no tiende a infinito la respuesta cuando coinciden los periodos, las frecuencias, pero sí tiende a ser un valor muy alto que depende. Si estamos con amortiguamiento del 1%, esa respuesta se va a multiplicar. Aquí 10 a la 0 es 1. Esa respuesta se va a multiplicar casi que por 50, porque esto es logarítmico en este sentido, en este eje, por 50. Pero si ya hay un amortiguamiento como las estructuras, digamos, convencionales de un 5%, que es la línea amarilla, la respuesta se va a multiplicar por 10 veces. Ya no 50, sino por 10. Y si a ese sistema le ponemos amortiguadores, si son sistemas de protección sísmica actualmente, que hay cómo hacerlo, que tienen, que se lleva amortiguamiento del orden del 20%, la línea verde, esa respuesta ya no se va a amplificar tanto, aunque coincidan los periodos de la excitación externa y del sistema. Pero generalmente nosotros idealizamos al sismo como un movimiento, como más bien una aceleración, pero empezamos estudiándolo como un movimiento del suelo, de la base. Y en dinámica también nos dijeron, bueno, en este sistema que es masa, resorte, amortiguador, empezamos estudiando qué pasa si el suelo se mueve con esta función, con este armónico. ¿Qué pasa con la respuesta del sistema? Si yo hago un poco de matemática, ya no tengo ninguna fuerza externa, sino un movimiento del suelo, eso va a influenciar en el amortiguador y en la rigidez. Si yo hago un poco más de matemática, separando los términos, al lado izquierdo lo que no conozco y al lado derecho lo que sí conozco el amortiguamiento del sistema, sí conozco a qué velocidad se mueve el suelo, conozco la rigidez del sistema y también conozco cuál es el desplazamiento que está teniendo el suelo, digamos, la base. Pero no conozco cómo va a responder este sistema, no conozco aceleración, no conozco velocidad, no conozco desplazamiento. Haciendo matemática, resolviendo esta ecuación diferencial, llegábamos a esta respuesta de desplazamientos y que todo este término que está acá es la amplitud de la respuesta, ¿no? El seno va a variar entre -1 y 1, indistinto de lo que tenga como omega t o como teta prima o teta sin barra. Esto va a ser siempre este seno va a ser entre -1 y 1, pero lo que nos va a dar la amplitud de la respuesta es este factor que se le conoce como factor de transmisibilidad, este T sub R. Entonces yo voy a operar un poquito más el T sub R para hacerlo más sencillo y vean que se relaciona con un factor T, con el R y con el amortiguamiento del sistema. Entonces, este R era la relación entre frecuencias, que también lo estábamos viendo rápidamente como la relación entre periodos. Y lo que nos dice es, bueno, si coinciden, se va a amplificar la respuesta del sistema. Va a haber una amplificación importante, una amplificación dinámica de la respuesta. Si yo doy un poco más de amortiguamiento al sistema, esta amplificación va a ser un poco más atenuada. Y llega un punto en el cual ya no va a más amplificar, sino más bien se puede inclusive de-amplificar la respuesta. Estos gráficos sencillitos de esta dinámica básica, con estas ecuaciones de acá muy sencillas de hacer en un Excel o en MATLAB, para obtener estas gráficas, son una forma muy fácil de decir a un proyectista, a un arquitecto, a alguien que no conoce al fondo de la dinámica estructural, mire, vamos a planificar y tenemos que ver cuál es el periodo de vibrar del suelo. Yo puedo hacer el modelo estructural y ver cuál es el periodo del sistema. Si estos coinciden, la respuesta se va a amplificar. Entonces, al lado derecho, ustedes ven una gráfica de la puntilla de Bahía de Caracas, en la cual se ha medido los periodos de vibración del suelo. Miren que hay una zona que está acá, muy cerca del mar. Esto que ustedes ven en rojo está muy cerca del mar. Hay unos edificios importantes que son edificios altos. Están aquí las etiquetas de los nombres de esos edificios. Y los periodos del suelo están alrededor de 0.8, 0.9 segundos. Entonces, generalmente, el profesor coloca los edificios cerca del mar, ¿no? Cerca
de la costa, da una buena vista, es agradable, se vende muy bien. Si es un edificio de 9 pisos y si usamos esta regla simple de que el periodo de la estructura es 9, el número de pisos dividido para 10, 9 para 10, 0.9 segundos, vamos a ver que aquí coincidirían estos periodos de vibrar del suelo y del sistema del edificio. Si coinciden, lo que va a pasar es que puede amplificar la respuesta de desplazamiento en los pisos del sistema, en los pisos del edificio. No va a haber resonancia. Resonancia es un término que se utiliza generalmente cuando el amortiguamiento es cero, porque tiende a infinito, pero sí va a haber amplificación dinámica. Y importante. Entonces no le vamos a decir, oiga, no construye allí. Pero lo que sí le podemos decir es, usted tiene que hacer algo para desacoplar los periodos de vibrar del suelo y de la estructura. Entonces tenemos que hacer algo muy rígido para que el sistema sea con un periodo más pequeño y no tengamos esta amplificación tan importante. Vean que hacia la izquierda no tenemos esta amplificación, o podemos colocar ciertos equipos de protección sísmica para dar amortiguamiento y atenuar esa amplificación y poner en algunos casos, no es este caso porque generalmente no es eficiente el sistema de aislamiento sísmico en suelos blandos y en especial cuando son estructuras esbeltas o altas, pero hay otra opción, ¿no? Hay otras opciones. Entonces ahí hay que estudiar y qué pasa, cuáles son los pros, cuáles son las contras de ese proyecto con ecuaciones sencillas, con conceptos básicos de la dinámica de estructuras y que se los podría explicar a través de este tipo de gráficas. Entonces, son sistemas de un grado de libertad, pero tienen su importancia dentro de la ingeniería sísmica estructural. Ahora, hay otros programas mucho más complicados que hemos desarrollado en el grupo de investigación ScienceLab, tratando de que se parezca a los programas comerciales como el ETAPS, como el SAP 2000, en el cual yo quiero estudiar qué pasa con pórticos que tienen disipadores de energía, por ejemplo, los disipadores TADAS, que son estos disipadores con placas triangulares, con una placa de flexión, que es la que estoy indicando con el puntero en rojo, una placa de cortante, que se coloca generalmente sobre diagonales de cero, sobre contravientos de cero. Hay otros dispositivos que se colocan en muros desacoplados, hay diferentes formas, no es la única. Pero esto es lo más común. Entonces, en esta investigación hemos desarrollado rutinas, programas que nos permiten a través de los métodos matriciales convencionales obtener la respuesta considerando inclusive la no linealidad propia del comportamiento de estos disipadores de energía, como unos elementos cortos que ustedes pueden ver aquí en esta gráfica. Esta es la idealización, presentando diagramas como la demanda de capacidad a flexocompresión, a cortante, por tiempo no pongo las derivas, los desplazamientos, los cortantes en cada piso. Bueno, he tenido la oportunidad también de dar otras charlas y si ustedes ponen mi nombre, Brian Cagua, ScienceLab, disipadores, muy probablemente van a encontrar estos videos que se explica paso a paso cuáles son las funciones que hacen, cómo se las debe utilizar. Entonces, estas gráficas se parecen mucho ya a los programas comerciales. Todo el código es fácilmente fácil de visualizar, fácil de manipular, de verificar, de corregir en caso de que llegue a existir algún error que ustedes lo puedan detectar. Y también se presenta, como aquí tienen 4 pisos, tienen 4 disipadores, uno en cada piso, se ha colocado para este ejemplo. ¿Cuál es la respuesta en la curva de histerética del disipador en cada uno de los pisos? En el piso 1, en el piso 2, hasta el piso 4, con los colores de los puntos respectivamente. Entonces uno puede decir, este disipador que yo puse como dato con N placas, con espesores de placa tantos milímetros, si va a funcionar muy bien, o aumento su capacidad, o busco uno más pequeño tal vez. Entonces, todo esto a través de métodos matriciales. No solamente disipadores TADAS, también se está trabajando con disipadores de CLB, que en Perú ya se está implementando también en México,
sé que en algunos países de Asia se está empezando a utilizar también. Estos SLB son los Sherlyn Bosso, digamos, la persona que los vende, los promociona, los creó, es de Perú, o sea, es de nuestra región, de Latinoamérica. Es algo de sentirse orgulloso en realidad y se está siendo utilizado ya en el mundo. Entonces, estos disipadores también se los puede modelar a través de estos programas que se están desarrollando en el grupo de investigación SensiLab. Cuando ya se encuentre calibrado, probado las funciones, voy a subir toda esta información a nuestro blog de SensiLab para que ustedes lo puedan descargar, probar. Y en estructuras de hormigón armado, para las columnas se hacen los diferentes diagramas de capacidad. Estos puntitos son las ordenadas, bueno, son las pares ordenados, momento último, P último, con las diferentes combinaciones de carga. Actualmente solo está la NEC 15, que es la norma ecuatoriana de la construcción, en el cual nos da ciertas combinaciones de carga muy parecidas a la AC 716. También la curva de capacidad del disipador SLB y a qué nivel de, digamos, está trabajando este disipador. Más allá de estas aplicaciones que les he comentado, en Ecuador se está trabajando en actualizar la norma ecuatoriana de la construcción, y como en toda actualización, hay preguntas, hay interrogantes que todavía se están investigando en tesis de pregrado, tesis de maestría o en investigaciones particulares. Y una de las preguntas es, ¿cuál es la influencia de una fracción de carga viva en la carga sísmica reactiva, en el cortante basal y en las derivas de piso? Es decir, si yo utilizo una fracción de carga viva para hallar el peso sísmico, la masa, digamos, de la estructura, ¿cómo eso impacta en el cortante y en las derivas? Entonces, a través de una investigación junto al doctor Adrián Tola, la ingeniera Julia Piratazzi, el ingeniero Paula Aguilar, se desarrolló este artículo en el cual ustedes pueden ver cómo, cuál es ese impacto, y los modelos, pero modelos simplificados, con análisis en MATLAB, y que nos arrojan estas curvas donde tenemos la influencia del cortante, el periodo de vibrar de las estructuras y la relación entre la carga viva y la carga muerta de la estructura. Esto fue publicado en la revista de la Universidad de Ambato y lo pueden descargar libremente. Sé un poco más de esta propuesta. No es una decisión tomada por la norma ecuatoriana de la construcción, es únicamente una propuesta, y es una propuesta indicando qué es lo que podría pasar si se adopta esos valores. Ventaja de MATLAB: pudimos analizar alrededor de 300 estructuras con diferentes parámetros en las ciudades importantes de Ecuador, digamos principales por el número de habitantes: Quito, Guayaquil y Cuenca. Y esto se puede generalizar para otras ciudades que un menor número de habitantes, pero allí ya se tuvo un impacto. Se ve que los valores no dependen mucho del sitio, porque se está analizando la misma estructura antes de considerar ese factor y después. Y hay muchas otras implicaciones que podríamos hablar una conferencia entera solo de este tema. Y bueno, ya, muy bonito. Hemos presentado aquí aplicaciones de MATLAB, la importancia de esas aplicaciones, digamos, sencillas, de dinámica básica, para la práctica, para la investigación, para la academia. Y la pregunta siempre es, ¿y qué pasa con Python? Porque Python es otro programa, otro lenguaje, digamos, de programación, si lo queremos ver así, que está ganando fuerza. Bueno, esto, lo podemos ver aquí como una pelea, una discusión entre estos dos. Pueden leer un poco más al respecto en este blog, pero ya no es tanto una pelea. Ahora, generalmente MATLAB, como es, digamos, una empresa, ellos buscan adaptarse al medio. Entonces, si ya más gente está utilizando Python, pero aún ingresar a Python directamente es un poco más complicado, hay menos documentación en español, requiere mucho más esfuerzo inicial, digamos, de entender. Entonces, ellos dicen, no, bueno, pues, y usted ya sabe MATLAB y no quiere alejarse de MATLAB, pero quiere utilizar las ventajas del Python, no se preocupe, estamos tratando de conectarlos. Entonces hay algunos videos en la página de MathWorks que están relacionados con el MATLAB. Ustedes ven los iconos y dice, bueno, hay usuarios de MATLAB, hay usuarios de Python, pero podemos comunicarnos entre ambos.
Python es gratuito, o sea, uno puede utilizar ciertas bondades, pero todavía tiene sus desventajas, digamos, no es tan fácil, cuesta un poco más al inicio, está orientado para muchas cosas, entonces no es solo el ámbito matricial, entonces hacer operaciones entre matrices requiere más pasos, pero MATLAB sí está orientado para matrices, entonces ahí es donde lleva un paso adelante en ciertas aplicaciones. Es fácil de aprender. Yo creo que con este curso de 3 días ustedes van a tener un muy buen nivel de MATLAB y les va a permitir utilizar las funciones de ScienceLab, descargarse otras funciones de otros blogs y ejecutarlas y irlas comprendiendo paso a paso. Entonces, les invito a acompañarnos en el curso también. Si ustedes aprenden MATLAB, miren, acá al lado derecho es la pantalla de MATLAB, tiene un directorio, tiene una carpeta, una vista de comandos, una ventana de comandos y un workspace, un lugar donde se guardan las variables, básicamente, donde se guarda la información. Entonces, pasar después a Python va a ser mucho más sencillo, porque Python, si bien pueden utilizarlo en código de terminal directamente con una pantalla negra a través todo de codificación, para un usuario que está empezando es complicado, así que se buscan intérpretes o se buscan algunas ayudas para tener ventanas similares a la de MATLAB, donde si bien hay que hacer código, como ustedes ven en la ventana de script, ya es mucho más amigable, ¿no? Ya ingreso, ¿no? La pantalla negra. También esto ustedes lo pueden descargar desde Anaconda, que es gratuito, y lo pueden utilizar, ¿no? Spider, que es como digamos, intérprete de Python. Es una ventana, se abre, ustedes pueden allí codificar, ponen ejecutar, muy parecido a lo que es MATLAB, y aparece detrás el análisis de Python y les devuelve los resultados. Entonces es mucho más amigable utilizar estos intérpretes a utilizar directamente los comandos de terminal. Entonces, MATLAB les da un poco más de pasos, digamos, para poder, o les facilita para después aprender otros programas. Y ya como último punto, en esta conferencia, yo les quiero hablar sobre las licencias, que es, claro, la desventaja principal, a mi punto de vista, de MATLAB. Generalmente lo que dicen es, pero tiene costo. Entonces uno va a la página de MathWorks, va a productos y puede ver los tipos de licencia. Hay una licencia estándar. Si la quiere usar de por vida, si usted se va a dedicar a investigación, si usted se va a dedicar a utilizar MATLAB porque le encuentra sentido dentro de su aplicación diaria, académica o profesional, puede encontrar una licencia en unos $2,400 perpetuo o anual en $940. No, por si acaso, no trabajo para esta empresa, solo he tomado las imágenes de la página de MathWorks directamente para mostrar los valores de los cuales ronda estas licencias. En educación ya es un poco más económico, 550 la licencia perpetua, y para estudiantes tenemos, bueno, tienen licencia ellos allí, podemos encontrar todos nosotros las licencias en la página directamente hasta de $29, o si quieren ya ciertos complementos de $55, esto me parece que es anual. Y muchos de los centros de investigación en Ecuador, en Chile, en Perú, o sea, universidades, tienen la licencia de los campus. Entonces, los estudiantes lo único que tal vez no conocen eso, pero ustedes pueden ir al departamento de tecnologías, de información y decir que quieren la licencia de MATLAB. Si su centro de estudios está vinculado a MathWorks, van a obtener la licencia gratuita, lo van a poder utilizar como estudiantes todas las funciones. En Ecuador, en algunos centros de investigación sí lo tienen, en otros lamentablemente no. Cuando yo era estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, allí teníamos todos los estudiantes, profesores, investigadores, licencias de MATLAB. Entonces, con el correo electrónico de la universidad, ingresábamos, nos daban una licencia y lo utilizábamos para hacer nuestros trabajos. Y igual me imagino que en otros centros de estudio. Entonces, solo es cuestión de preguntar, ¿no? De ver si están vinculados. Eso es
todo el día de hoy de mi conferencia. Yo les agradezco mucho por su atención, por su participación y por su interés en realidad de escuchar esta noche. Les invito también a seguir nuestras páginas web, nuestras redes, fiti.com.pe, el Facebook de Steve Yachay, LinkedIn. Cualquier duda lo pueden hacer a través del correo electrónico directamente. Nosotros estaríamos encantados de responderles. Y también les dejo mis datos personales si alguien tiene alguna pregunta, y con mucho gusto yo les responderé gestionando mi tiempo también. Si está en mis manos, gusto en apoyarles. Eso es todo el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y espero las preguntas. Muchas gracias, ingeniero Brian, por compartir este tema. Vamos a continuación a dar un espacio para preguntas. Teníamos al inicio de la conferencia una mano levantada de Ángel. Ángel, ¿le gustaría tomar la palabra y formular su pregunta? Muy buenas noches con todos. En primer lugar, haciéndole llegar al ingeniero Brian mis éxitos. Soy muy seguidor de sus publicaciones, valoro mucho el trabajo investigativo del cual él es parte. Mi duda es respecto al área porcentual, a la cuantía de columnas que tenemos, tomando como caso de ejemplo un edificio, pero si tiene subsuelo, ¿la incidencia es la misma o tiene algunos cambios? Muy buenas noches, ingeniero Ángel. Muchas gracias por sus palabras. Realmente eso nos motiva a seguir trabajando, colaborando, aportando. La respuesta es que, a ver, voy a irme a la parte donde está eso. Me imagino que sí están viendo mi pantalla. Sí, Brian. Muchas gracias. Acá se lo ha hecho en este estudio. Si ustedes ven, esto sería el subsuelo, digamos. Esto no va a ingresar dentro del área de construcción, únicamente las plantas que van a vibrar, porque se estudiaron, digamos, tipologías pequeñas, pero si ya es un edificio muy alto y tiene varios subsuelos, digamos, tal vez no todos los subsuelos van a aportar a la masa. Recuerden que nosotros usamos en que fuerzas es igual a masa por aceleración. En aceleración es el sismo, a breves rasgos. Y en la masa es todo lo que vibra. Entonces, estas masas que están acá, obviamente van a vibrar, van a participar en la respuesta. De los subsuelos, cuánto va a participar en su respuesta va a depender ya de cada caso particular. Pero si es un edificio muy alto, esbelto, que tiene varios subsuelos, muy probablemente algunos, el primero o el segundo subsuelo, pueda llegar a contribuir. Entonces allí habría que considerar esa masa adicional. Si es un edificio pequeño, regular, donde tiene muros de subsuelo a los 4 lados, tal vez esa masa ya no va a ser tan importante de considerarla. Entonces, es muy probable que lo que va a vibrar es lo que está sobre el nivel de la acera. Entonces, eso es lo que también tratamos de representar acá. Este es el subsuelo, no participa, solo consideramos como la sumatoria de las masas que están sobre el nivel de la acera para calcular esa área de construcción. Ahora, una pregunta interesante podría ser, ¿y cuánto, si hay subsuelos, cuánto vibra? Y ahí se lo podría hacer ya, digamos, con otro estudio paramétrico similar al que está acá. Además, este parámetro no es un parámetro con el cual queda completamente diseñada la estructura, pero sí nos ayuda para tener una primera idea. O sea, de que estamos por buen camino con nuestros modelos, es lógica las respuestas que nos están dando de cantidad de secciones de columna, etc. Espero haber respondido a la pregunta. Para continuar, tenemos además un comentario de William Mendoza Rivera felicitando al ingeniero Brian por su dedicación a la investigación en el lenguaje de MATLAB y en el análisis sísmico estructural, resaltando además las utilidades
y ventajas del uso de estos programas en el diseño estructural y preguntando cómo puede obtener el link para inscribirse al curso de MATLAB. Muchas gracias por el comentario. El ingeniero Federico lo colocó en el chat, entonces lo pueden tener allí y también siguiendo nuestras redes sociales. Tenemos otra pregunta de Fundación TWU. Dice, Sciency Lab está hecho con base en MATLAB. Ya, es una muy buena pregunta. Primero, Sciency Lab no es MATLAB. Déjame, voy a poner esa pantalla. Voy a descartar esto. Perdón, creo que dejé de compartir. A ver. Bueno, yo mencioné a Sciency Lab porque es donde he trabajado, donde conozco que hay, digamos, aplicaciones. Y acá Sciency Lab no es MATLAB. Como yo lo veo, MATLAB es la aplicación en la cual se ha hecho ciertos análisis y que es fácil para transmitir a los estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros también, si están interesados en Sciency Lab, vamos a publicar, si siguen mis redes, vamos a publicar, estamos próximos a publicar un artículo sobre Sciency Lab, sobre qué es y cómo ha hecho este aporte a la enseñanza de ingeniería sísmica estructural. Entonces, ahí contamos un poco de la historia, empezó en el 93, pero esto no se basó en MATLAB, sino en Fortran. Y en Fortran, la programación hay que declarar qué tipo de variable es, cuántos decimales tiene, entonces era muy complicado. Alguien dijo, pero nos falta darle algo más de visualización a los resultados. Entonces, dentro del artículo, y me acuerdo que el doctor Aguiar me contaba, llegó un estudiante de pregrado de ingeniería de sistemas y dijo, pero podemos utilizar Visual Basic. Entonces ya presentaron esto en Visual Basic. Entonces miren que hay colores, ya se ven las rótulas porque estos son análisis no lineales en el año 93 para hacer análisis de desempeño. Entonces se fue adaptando a eso. Ahora, como es fácil y como muchos centros de estudio lo utilizan en MATLAB, entonces se ha hecho rutinas desde cierta época hacia adelante, rutinas en MATLAB. Entonces hay rutinas en MATLAB, pero MATLAB no es igual, digamos, a Sciency Lab. Sciency Lab es todo el grupo, toda la investigación, y MATLAB es la herramienta que se utiliza para hacer estas rutinas. No únicamente MATLAB, también se utiliza Octave, que hay otros programas de computación en los cuales se puede ejecutar estas rutinas, no necesariamente en el MATLAB directamente. Muchas gracias por la respuesta. En el chat de Zoom no tenemos más preguntas. Ingeniero Federico, tenemos preguntas en Facebook. Ninguna, Laura. Bueno, entonces muchas gracias a nuestro conferencista por su presentación el día de hoy, a todos los que nos acompañaron. Damos por terminada con esto la sesión de hoy. Les reiteramos la invitación al curso virtual gratuito de Introducción a la Programación en MATLAB, donde van a poder profundizar mucho más en los temas presentados el día de hoy. Se va a realizar en el mes de agosto, enfocado a la aplicación en ingeniería sísmica. Y les invitamos a seguir conectados con las redes sociales de Yachay para estar informados de los próximos cursos y conferencias. Muchas gracias. Tengan una muy buena noche y están cordialmente invitados todos al curso. Pasen muy bien.